para que recuerden. Disfunción diastólica por ecocardiograma lo diagnosticamos viendo la onda E de llenado y la onda A. Onda E, onda A. Si la E es menor que A, ya hay disfunción diastólica grado 1. Ya los demás tipos ya no los voy a poner porque si no se van a confundir, porque hay pseudo normal, cuando parece que la E es igual que la E, es mayor que la A. Hay restrictivo, y hay restrictivo y restrictivo lo que es irreversible. Pero esto ya, digamos, es más de especialidad. Solo llévense este concepto. Si la onda E es menor que la onda A en el ecocardiograma, disfunción diastólica. En el Doppler transmitral, recuerden, pulsado. Y otra cosa importante, viendo que ahí más adelante les hacen una pregunta con el DPDT, que también es de ecocardiografía. Por eso, actualmente ya están entrando un poco más a los exámenes auxiliares para tratar de volver más complejo los exámenes de admisión de residentado en España. Ya toman ecocardiograma y el que no sabe ecocardiograma falla una pregunta de cardiología, si han revisado el último MIR. O también piezas anatomopatológicas, fotos, etcétera, etcétera. Acá también se están volviendo un poco más exquisitos en cuanto a algunos conceptos. ¿Qué es el DPDT? Que ahí viene la siguiente pregunta. Además de nosotros medir la fracción de eyección, existen diversos índices para nosotros conocer la disfunción del ventrículo izquierdo, y uno de ellos es el DPDT, ¿no? El DPDT, la diferencial de presión por tiempo. Lo tomamos a nivel de la válvula mitral. Entonces, hacemos un corazón acá, le ponemos acá la válvula mitral y le ponemos el Doppler continuo, o sea, la línea del Doppler a nivel de la apertura de las válvulas donde corre el flujo. Y vamos a ver que cuando se llena va a salir normalmente la onda E y la onda A del flujo continuo, y cuando hay sístole viene una onda de regurgitación, ¿no? Porque regresa sangre hacia lo que es la aurícula, que eso es normal. Hay regurgitación fisiológica y hay regurgitación patológica. La patológica es cuando hay dilatación del anillo por disfunción ventricular. La disfunción ventricular, se dilata el corazón, el anillo que se dilata es el anillo mitral, a diferencia del anillo aórtico, que es más rígido, no se dilata, el anillo mitral sí. Entonces genera una insuficiencia mitral, funcional por dilatación del anillo, no estamos hablando de patológico, sino funcional por dilatación del anillo, y eso es lo que medimos en el DPDT. Entonces, el DPDT va a medir el tiempo desde el primer segundo de este jet de regurgitación hasta el tercer milisegundo. Hasta el tercer el tercer segundo. Primer segundo al tercer segundo, 1 a 3. Entonces, nosotros vemos eso. Entonces, la velocidad 1 metro por segundo hacia 3 metros por segundo. Y lo que te va a medir este DPDT es el tiempo que hay entre esto y esto, el tiempo. Entonces, tú vas a dividir arriba, esto ya es una constante, no les voy a explicar de dónde viene, para ventrículo izquierdo 32 entre este tiempo, y te va a dar un valor. El DPDT normal tiene que ser mayor a 1200. ¿1200 qué? Milímetros de mercurio por segundo. ¿Okay? Porque arriba el numerador es 32 milímetros de mercurio, el denominador es milisegundos. Entonces, el denominador es segundos, o sea, 0.032 segundos para que te salga el mayor a la parte de arriba, ¿no? Para que aumente. Entonces, un DPDT normal es más de 1200 milímetros de mercurio por segundo. Hay disfunción cuando es entre 800 a 1200 leve, entre 400 y 800 moderada, y severa menos de 400, para ventrículo izquierdo. También hay DPDT para ventrículo derecho, pero ya ventrículo derecho no van a preguntarles mucho en los exámenes. Ahí ventrículo derecho lo dejan abandonado. Quizás más adelante, cuando ya no sepan qué preguntar, les preguntarán ventrículo derecho. Pero por ahora que sepan ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces podemos definir insuficiencia cardíaca como una situación en la que la fracción de eyección del lo que es el ventrículo izquierdo medio inferior a 70, el TPT izquierdo es subnormal, la radiografía de tórax muestra línea de Kerr, el corazón no puede bombear la cantidad de corazón necesaria a sangre de presiones de llenado normal para satisfacer las necesidades, y la presión venosa está elevada y la presión arterial está baja. Esta es una definición ya clínica. O sea, te piden acá cómo definimos la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no lo definimos por los parámetros ni ecocardiográficos ni por la función sistólica, sino por los síntomas. Recuerden, signos y síntomas de falla cardíaca. La ecocardiografía, lo que es medir la fracción de eyección, nos ayuda a determinar el tratamiento a seguir, ¿no? Porque una cosa es tratar falla con disfunción sistólica y otra es tratar falla con
fracción de eyección normal. Entonces la D, definición clínica de falla cardíaca. Muy bien. Existen clasificación de insuficiencia cardíaca según la anomalía estructural y según los síntomas. Los dos van de la mano, porque los dos analizan la falla cardíaca. Uno, desde un contexto de estructura cardíaca, cómo está ese corazón en estructura, puede mantener su función de bomba, y otro a través de los síntomas clínicos. Recuerden que ambos se pueden utilizar. Generalmente nosotros hablamos, digamos, paciente con falla cardíaca estadio A, con clase funcional 2. Recuerden, la clase funcional es para decir en qué clase, o sea, cuál es su capacidad normal de ejercicio que tiene este paciente, tanto en reposo o al ejercicio. Por eso es NAIJA, clase funcional, actividad física, y estadios para ver qué tan avanzada está la falla cardíaca. Conociendo esto, vemos el estadio A. El estadio A de lo que es la anomalía estructural es insuficiencia, estadio A, con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, anomalía estructural o funcional no identificada y sin signos y síntomas de falla cardíaca. El estadio A, un paciente diabético, hipertenso, que no tiene todavía anormalidades estructurales del corazón, su corazón está normal, digamos, funciona de manera normal, pero está en riesgo de falla cardíaca, porque el diabético hipertenso va a disfunción sistólica, el diabético hace cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. El estadio B, ya hay una enfermedad estructural desarrollada, este paciente ya pasó a lo que es insuficiencia cardíaca, pero los signos y síntomas, ¿cómo se llama? Son pobres o no hay signos y síntomas. Por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio, ya hay daño estructural, quedó con fracción de eyección de 50% luego del infarto, pero no tiene síntomas, corre, camina, prueba de esfuerzo, sale con clase funcional 1, pero es un paciente ya que está en falla cardíaca, estadio B. Si a este paciente no lo cuidamos, no le hacemos el seguimiento adecuado, va a pasar al siguiente estadio, que ya hay insuficiencia cardíaca con síntomas asociada a enfermedad estructural subyacente. O sea, ya hay daño estructural, pero ahora vienen los síntomas. Y el D es una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico máximo. O sea, ya tiene tratamiento médico máximo, le está dando toda la medicación, pero sigue en falla cardíaca, sigue en síntomas de falla cardíaca, tiene ortopnea, digamos, camina y ya tiene disnea, ¿ok? En cambio, clase funcional ve la capacidad de ejercicio, capacidad funcional del paciente. Clase funcional 1, sin limitación a la actividad física, el ejercicio físico normal, no causa fatiga, ni palpitaciones, ni disnea, o sea, es un paciente común y corriente, o sea, que digamos, podemos decir que está normal su actividad física. En cambio, clase 2, 3 y 4 ya hay actividad limitada por síntomas. Clase 2, ligera limitación de la actividad física sin síntomas en reposo. La actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente ya, su trabajo normal, habitual de todos los días, se está cansando o está refiriendo síntomas. Y hay clase funcional 2 ahí, ¿no? Clase funcional 3. Acusada limitación de la actividad física sin síntomas en reposo todavía en cualquier actividad física. Generalmente esto lo vemos clínicamente cuando ya lavarse la cara, vestirse, cambiarse de ropa, hacer actividades habituales, normales de aseo, o sea, personales, tiene síntomas de falla cardíaca. O sea, al ponerse la chompa ya está teniendo disnea. Clase funcional 3. Y clase funcional 4, que está sentado así como ustedes y está con disnea, ¿no? Disnea en reposo. O sea, ya hay incapacidad de actividad física. Recuerden, para que no cometan el error que siempre veo en emergencia, la clase funcional solamente se valora en paciente estable, paciente con tratamiento estable, paciente que ya, digamos, ha compensado la fase aguda de su falla cardíaca y ya está recibiendo un tratamiento ambulatorio y está estable. Espero no ver ninguna historia de alguno si se anima de ir al hospital Carrión diciendo falla cardíaca descompensada, clase funcional 3, porque ahí sí lo cuelgo. Porque esto es para falla cardíaca crónica estable, no para descompensaciones agudas de falla cardíaca. Ese a veces es un error que cometemos. Esto es clasificación para el paciente con tratamiento de falla cardíaca crónica estable. Porque también ahora que vamos a ver, hay clases de falla cardíaca aguda. O sea, con todo esto tenemos el algoritmo de sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Debug agudo o no agudo? Debug agudo es el que llega a la emergencia y que nos gusta ver a nosotros. No, viene con ortopnea, dificultad respiratoria, edema agudo de pulmón, ya no estamos emocionando, ponle nitroglicerina, ponle dobutamina, su oxígeno, su morfina, ¿no? Todo eso
que nos causa emoción del tratamiento del edema agudo de pulmón, que generalmente, o congestión pulmonar, que nos apasiona, viene en el debug de falla cardíaca. Electrocardiograma anormal, radiografía de tórax, congestión, signo de congestión, ¿no? El edema pulmonar que viene en ala de mariposa, redistribución de la trama vascular hacia los ápices, recuerden eso, cómo se ve la placa de falla cardíaca, porque les pueden preguntar, ¿no? Poner las líneas B de Kerley, ¿no? Que son fisuritis pequeñas que hay hacia lo que es la parte, ¿cómo se llama? Más distal de los parénquimas pulmonares. Lo que es el cambio de la trama vascular hacia los ápices. Recuerden que una vez tenido esto, ahora el diagnóstico de falla cardíaca, antes PRO-BNP, ahora no, ahora es ecocardiograma. El ecocardiograma es el examen de elección para el diagnóstico de falla cardíaca, inclusive en debug agudo. Nos vamos a la ecocardiografía y ya tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos la función ventricular, cómo está, si está preservada, disminuye, etcétera, etcétera. Para hospitales que no tienen cardiólogo de guardia, hospitales nivel 2, y tienen la posibilidad de usar PRO-BNP, todos en PRO-BNP. El PRO-BNP anómalo, más de 300, el PRO-BNP, o más de 100, perdón, el BNP, tenemos ya diagnóstico de falla cardíaca aguda. De todas maneras, todos van de ecocardiografía. Es por eso que las guías de la Sociedad Europea, las guías en general actuales de falla cardíaca, el primer paso es ecocardiografía. El diagnóstico se hace por ecocardiografía. ¿Ok? Importante esto. Muy bien. Si no están estos parámetros, insuficiencia improbable. Recuerden que es el PRO-BNP y el BNP. El BNP es el péptido natriurético cerebral, ¿no? Porque se encontró principalmente al inicio del cerebro, pero este es un péptido que se libera ante la dilatación, el estrés, sobrecarga de volumen, tanto de aurículas y ventrículos, ¿no? Recuerden, sobre todo de ventrículo. El PRO-BNP produce diuresis y natriuresis y se eleva en falla cardíaca. Y el NT-proBNP es el N-terminal propéptido natriurético cerebral, que es la forma péptido natriurético, o sea, el polipéptido precursor del péptido natriurético, que también se eleva en falla cardíaca. Muy bien. Un debug no agudo, paciente que le lleva a la consulta privada. Doctor, me canso mucho. Electrocardiograma primero. Luego, radiografía de tórax, ver el índice cardiotoráxico. Y si nosotros tenemos la posibilidad de mandarle ecocardiografía, lo mandamos y diagnóstico. Si no, le pedimos BNP o PRO-BNP. Si está en consultorio, los valores son menores, por si acaso. 125 el PRO-BNP y más de 35 el BNP y sospecha de falla cardíaca, y va igual ecocardiografía, ¿no? Y tienes el diagnóstico de falla cardíaca. Siempre tener en cuenta esto, la clínica y luego cómo llega el paciente, agudo o crónico. Muy bien. Entonces, hasta ahí la parte inicial de falla cardíaca crónica, que quede bien claro, es crónica, no es aguda. Y vuelvo a repetir, espero que no pongan falla cardíaca descompensada, clase funcional 3, 4, que veo a cada rato eso y da ganas de romper la historia clínica. Entiendan eso. Solamente esa clase funcional es para falla cardíaca crónica. Ok. Todavía no vamos al tratamiento, estamos viendo las generalidades de la falla cardíaca. La segunda parte de este tema, la falla cardíaca aguda, definida por la Sociedad Europea. La falla cardíaca aguda tiene varios síndromes o ¿cómo se llama? Formas clínicas de presentación. La Sociedad Europea maneja 6 formas de presentación clínica de falla cardíaca y son las que debemos conocer, ¿no? Algunas cursan con congestión o edema agudo de pulmón, otras no. ¿Cuáles son? La más común y la más frecuente actualmente, la cardiopatía o lo que es la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es una forma de falla cardíaca aguda. Viene con edema agudo de pulmón el paciente, 200 sobre 120 de presión, crépitos, el examen, congestión pulmonar, índice cardiotoráxico normal. Acuérdense que es causa de falla cardíaca con función sistólica preservada. Entonces, en falla cardíaca lo tratamos como tal, ¿no? Le damos oxígeno, oxígeno, morfina, nitroglicerina, etcétera, furosemida, todo para, digamos, haya diuresis y mejore lo que es la congestión pulmonar. Entonces, la falla cardíaca aguda hipertensiva. Segundo lugar, síndrome coronario agudo que causa falla cardíaca aguda. Paciente con infarto ST elevado de cara anterior,
Recuerden, ST elevado anterior extenso, hablamos B1, B2, B3, B4, hasta la cara anterior se va y la cara sectal, B5 y B6, que es ya casi todo el ventrículo izquierdo se está infartando. Probable causa de este infarto, oclusión en la DA proximal, descendente anterior proximal. Eso ya más adelante lo vamos a revisar un poco. Falla cardíaca aguda. Tratamiento, revascularización de emergencia. Recuerden, cuando viene síndrome coronario agudo en falla cardíaca, nada que claro que le van a estabilizar, pero a la vez de estabilizarlo, ir pensando en la reperfusión. No cometan el error de decir, lo tengo con oxígeno, lo tengo con aspirina, clopidogrel, lo tengo con anticoagulación, lo tengo con dobutamina, ya, mi paciente está cachete, lo estoy salvando. Porque ahí no están salvando nada, se le está muriendo igual el corazón. Recuerden, revascularización. Falla cardíaca aguda y síndrome coronario agudo es sinónimo de revascularización. ¿Cómo lo revascularizan? Ya verán ustedes. Si es ST elevado y no tienen hemodinámica, trombolisis. Si están digamos en el hospital Revalleati, hemodinámica, le meten el balón, ¿no? Aunque ahora con lo que es con el CIS, al menos tenemos revascularización en los MINSAS y podemos mandar a las clínicas a hacer cateterismo, ¿no? Muy bien. Siguiente forma de presentación clínica. Paciente va mal, no lo revascularizaste. Qué pena, se va el shock cardiogénico. Shock cardiogénico. Recuerden que es la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco, o hemodinámicamente el shock cardiogénico se define como índice cardíaco menor a 2.2 litros por metro cuadrado. Un índice cardíaco 2.2 litros por minuto metro cuadrado, o presión pulmonar, y presión pulmonar en cuña mayor de 18 milímetros de mercurio, ¿no? La clasificación de Forrester para falla cardíaca. Entonces, tenemos shock cardiogénico, el paciente tiene que, si es en un contexto de síndrome coronario agudo, igual tiene que ir a revascularización lo más antes posible y manejar el paciente. Shock cardiogénico, está hipotenso, primero le inicias noradrenalina, le subes la presión hasta 100 milímetros de mercurio, vas a dobutamina, sigue congestionado, una vez que has alcanzado presiones estables, más de 110, le pones furosemida, etcétera, etcétera, etcétera. Ya manejo del shock cardiogénico, ¿no? Cosas específicas no les van a preguntar, es para que conozcan más o menos el panorama, ¿no? Y lo que vemos frecuentemente en los hospitales, ya luego de todos estos pacientes han quedado secuelados. Las fallas cardíacas crónicas descompensadas, paciente que ya tuvo infarto, paciente digamos que ya dilató el corazón por hipertensión, paciente valvular, que viene a cada rato a la emergencia a despertarnos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana cuando ya estás descansando de la guardia, con disnea, ortopnia, no puede dormir, le escuchas crépitos, tercer ruido, falla cardíaca crónica descompensada, que es una forma de falla cardíaca aguda. La falla cardíaca crónica que estaba estable, paciente se olvidó de tomar medicamentos o no quiere tomar, como acá es típico del peruano no tomar sus medicamentos, o no le alcanza la plata para tomar los medicamentos, o no le hemos explicado bien que tiene que tomar sus medicamentos, o se le ocurrió ese día tirarse una borrachera y tomar un montón de cerveza y luego un montón de agua, se congestionó, viene a la emergencia y es una falla cardíaca crónica reagudizada o descompensada. Nada de poner falla cardíaca crónica descompensada clase funcional 3-4, esto es falla cardíaca aguda, no estamos hablando de falla cardíaca crónica. Y el último tipo de falla cardíaca, todos esos de ahí que hemos mencionado cursan con congestión pulmonar en algún grado o edema agudo de pulmón, ¿no? Sobre todo las fallas cardíacas crónicas descompensadas van con congestión pulmonar porque ya el paciente tolera mejor las presiones en cuña elevadas, ¿no? La presión capilar, recuerden que aumenta más el drenaje por los linfáticos por la ley de Starling que hemos revisado en la clase anterior. Entonces ya hay un mecanismo compensatorio y ya no van de frente al edema agudo de pulmón, sino primero hacen, ¿cómo se llama? Congestión pulmonar antes que edema agudo de pulmón franco. Y finalmente la falla cardíaca derecha, que es la última causa de falla cardíaca aguda, que es la falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha, el ventrículo derecho por X motivos se infarta, ¿no? Piensen infarto de ventrículo derecho cuando tengan infarto de cara inferior. Tomen derivadas derecha, B3R, B4R. Si tu paciente con cara inferior, que tú dices, bueno, la cara inferior se infartó, no me va a hacer shock cardiogénico, te vas a dormir, y la enfermera te llama, doctor, el paciente está con presión de 70-40, desaturando, y tú vas y le escuchas, pulmones limpios, ¿en qué piensan? Infarto de ventrículo derecho. Paciente con infarto de cara inferior, con pulmones limpios a la auscultación, pregunta de examen, por ahí ¿habéis visto alguna vez el infarto de ventrículo derecho? Pulmones limpios a la auscultación, y shock cardiogénico. ¿En quién pensamos? En el infarto del ventrículo derecho. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? El tratamiento del infarto del ventrículo derecho es agua.
tienen que líquido al paciente hasta que la presión suba, ¿no? Es lo más importante. Contraindicado los nitratos en infarto del ventrículo derecho, no se olviden de eso. Muy bien. O si no, en un TEP, hace TEP agudo, hace falla cardíaca derecha. O si no, ¿cómo se llama? Hay un paciente crónico con EPOC, con EPIC, que hace cor pulmonar, también hace falla derecha, ¿no? Recuerden esto. Falla cardíaca aguda, síndromes clínicos de falla cardíaca aguda. Un poco de la fisiopatología. La cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, entre otras, van a causar lesión miocárdica. Esta lesión miocárdica va a hacer que se disminuya el aporte de oxígeno a los tejidos. Síntomas anterógrados. Activa los sistemas neuromorales, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático. Esto va a ayudar al principio del corazón a mantener el gasto cardíaco, la presión arterial, entre otras cosas, mantener la perfusión tisular. Pero a la larga, ¿qué pasa? Esto va a producir un daño secundario, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, que vuelve a esto, se vuelven a seguir activando círculo vicioso y vamos a ver lo que es retención hidrosalina, péptidos natriuréticos, aumento de la precarga, aumento de la presión de perfusión, aumento de la postcarga, aumento de los requerimientos de oxígeno del corazón y más lesión miocárdica, hasta que el ventrículo ya no aguanta, se dilata y estamos en la fase terminal de la falla cardíaca. Y sobre todo este sistema neuromoral va a ir dirigido el tratamiento para la falla cardíaca crónica. ¿Ok? Muy bien. Con todos esos conceptos vamos a ver si podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no conduce a aumento del gasto cardíaco? Es una pregunta más de fisiología, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Recuerden que la disminución de la frecuencia cardíaca no aumenta el gasto cardíaco. Recuerden a qué es igual gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen, stroke. No, esta es una pregunta más de ciencias básicas de la clase anterior que ya hemos revisado y la hemos visto. Recuerden que la ley de la postcarga, la ley de la Place, y el gasto cardíaco aumenta cuando disminuye la postcarga. Aumenta el gasto cardíaco cuando aumenta la precarga, la ley de Frank Starling, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Y que tiene que estar bien la bomba, o sea, tiene que haber masa muscular verdadera para poder contraerse bien, ¿no? El volumen de líquido circulante en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica resulta de los siguientes factores excepto. Bueno, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, aumento de la descarga simpática del riñón, disminución de la velocidad de disparo de los receptores auriculares de volumen, disminución de la perfusión renal, actividad de la aldosterona, estimulación de los vasoreceptores arteriales. Bueno, el aumento del líquido circulante, recuerden que en este caso, no es por la estimulación de los vasoreceptores arteriales. El aumento de líquido es por aumento de la descarga simpática del riñón. El riñón va a retener más sodio y más agua. Disminución de la velocidad de disparo de los receptores auriculares. Los receptores auriculares se remodelan y disminuye su velocidad de disparo. Y entonces van a disminuir la velocidad de liberación de péptidos natriuréticos y se va a retener más sodio y más agua. Disminución de la perfusión renal. Esto es en estadios iniciales, claro. Disminución de la perfusión renal. Como el corazón es insuficiente de mandar sangre al riñón, el riñón lo piensa como una disminución del volumen. ¿Qué hace? Activa renina, angiotensina, aldosterona para tratar de retener todavía más líquido. Por eso que los pacientes con falla tanto cardíaca aguda y crónica hacen síndrome cardiorrenal. Que la falla cardíaca aguda lleva a falla renal aguda o la falla cardíaca crónica te lleva a falla cardíaca crónica. Y eso lo tienen que tener presente. Síndrome cardiorrenal. Actividad de la aldosterona, mineralocorticoide. Renina, angiotensina, como vimos, aumento de las presiones y activación de lo que es la corteza suprarrenal, retención de sodio, agua, y con la aldosterona eliminación de potasio. Muy bien, los vasoreceptores arteriales no tienen nada que ver en esta parte, ¿ok? Muy bien, creo que acá vamos a hacer el break para que descansen y se refresquen un poco para seguir con los criterios de Framingham de falla cardíaca, que también preguntan, y el tratamiento de falla cardíaca y terminar con cardiopatía isquémica. Ahora, volviendo a la falla cardíaca crónica un poco, recordemos que existen los criterios de Framingham, ¿no? Framingham, este poblado en donde todos los años tiene el estudio estadístico epidemiológico más importante del mundo, y esta población se ha utilizado para diversos estudios, en este caso el estudio de falla cardíaca.
donde pudieron determinar criterios de Framingham, o los criterios de Framingham para diagnóstico de falla cardíaca, que se dividen en mayores y menores. Criterios mayores. Los criterios mayores, por ejemplo, tenemos la disnea paroxística nocturna. ¿Qué quiere decir esto? Disnea paroxística nocturna. El paciente duerme y de repente se despierta con dificultad respiratoria, con falta de aire. Recuerden que es porque hay retorno venoso incrementado, el corazón no es capaz de bombearlo y hace congestión pulmonar en ese momento hasta que cae el retorno venoso cuando se para. Distensión venosa yugular, ingurgitación yugular, ¿no? Crépitos, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope por el tercer ruido. Recuerden, ventrículo dilatado, rígido, llena de sangre, tercer ruido cardíaco. Incremento de la presión venosa yugular más 16 centímetros de agua, ¿no? O reflujo hepatoyugular positivo. Y hay criterios menores, por ejemplo el edema de miembros no es criterio mayor, es un criterio menor. La tos nocturna, la disnea de esfuerzo, porque puede ser pulmonar, puede ser de otra causa, por anemia. La hepatomegalia también, derrame pleural, capacidad vital disminuida o la taquicardia, ¿no? ¿Por qué son menores? Porque no son específicos de falla cardíaca, pero pueden aparecer relacionarse a falla cardíaca. No, los otros son más específicos de falla cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo más importante, o también disminución de más de 4.5 kilogramos en 5 días de tratamiento de falla cardíaca, también es un indicativo de que existe la falla cardíaca. Antiguamente, y esta es una clasificación que también tienen bastante en cuenta los médicos internistas, porque en cardiología nosotros tratamos falla cardíaca, fracción de eyección preservada o disminuida, o falla cardíaca crónica y aguda. Pero también existen y preguntan en el examen estas cosas clásicas, como falla cardíaca de gasto alto, de gasto bajo, ¿no? ¿Qué significa gasto alto? Gasto alto que el corazón estructuralmente es normal y bombea cantidad de sangre mayor a lo normal, pero existen síntomas de falla cardíaca, ¿no? Como en este caso, o hablaremos de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Con gasto cardíaco elevado. ¿Qué enfermedades producen esto? La enfermedad de Payet, el beriberi, eso sí es pregunta clásica, deficiencia de tiamina. Fístulas arteriovenosas en pacientes que van a hemodiálisis, se le hace ya la fístula arteriovenosa. ¿Para qué? Para la hemodiálisis. Si es un paciente con fracción de eyección preservada, síntomas de falla cardíaca, y está en diálisis y tiene fístula arteriovenosa, hay que pensar que es por la fístula arteriovenosa los síntomas de falla cardíaca que tiene. El hipertiroidismo produce gasto elevado, y a cada rato del piso de medicina interna nos piden ecocardiografías para falla cardíaca de gasto alto en pacientes con anemia, ¿no? En lo que es hipertiroidismo, enfermedad de Graves, ¿no? La anemia, el embarazo y la anafilaxia, todas esas son causas de gasto cardíaco elevado, ¿no? Y gasto cardíaco bajo, que es lo que normalmente nosotros vemos. Valvulopatías que producen dilatación ventricular y función sistólica deprimida, miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica o el pericardio, enfermedades del pericardio, que lo veremos más adelante. Ahora, cuando les pregunten una causa de gasto cardíaco alto, que son clásicas en los exámenes de residentado, porque a veces las más comunes son del hipertiroidismo, beriberi, anemia o embarazo, de falla cardíaca con gasto cardíaco elevado, ¿no? Que tienen que conocerlo muy bien. Conociendo esto, vamos a responder la siguiente pregunta. Paciente de 40 años, único signo físico más confiable de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Si tiene 40 años, ¿cuál sería el más específico confiable para decir que el corazón está fallando? Edema, citis, estertores pulmonares, cuarto ruido, tercer ruido. Claro que es el tercer ruido, S3. Acuérdense que estertores pulmonares pueden ser estertores secos, húmedos, gruesos, delgados, etcétera, etcétera. O sea, no son crépitos, por si acaso, son estertores. Tercer ruido cardíaco. Golpe del llenado de sangre contra el ventrículo rígido, lo vuelvo a repetir, tercer ruido. Y hay que saberlo escuchar bien, porque algunos no escuchan el tercer ruido y se escucha como galope. El ruido de galope.